Olas de hasta 4 metros de altura ha ocasionado el potente sismo de magnitud 8.8 en la costa del extremo oriente de Rusia, en la península de Kamchatka. Es uno de los sismos más potentes en la historia, es uno de los más fuertes de este siglo. Hay alerta de tsunami que se mantiene en varias partes del Pacífico. Los daños han sido leves y parece haberse saldado sin víctimas, increíblemente. Enrique Rodríguez. La península de Kamchatka, de origen volcánico, tiene unos 1.250 kilómetros de longitud. Está situada en el extremo oriente de Rusia y se interna en el Océano Pacífico, separada del resto del país por hasta 11 zonas horarias. Allí, la Tierra se ha movido esta madrugada con una magnitud de 8,8, el segundo terremoto más intenso de lo que llevamos de siglo. La fuerza del movimiento ha provocado una cadena de alertas por buena parte del litoral pacífico, afectando a Japón, las islas de Hawái y a todo el continente americano, desde Estados Unidos hasta Chile, pasando por Colombia y Ecuador. Por tanto, se suspenden todas las actividades marítimas y se recomienda a la población mantenerse informado por fuentes fiables. Sin embargo, y a pesar de la intensidad telúrica, apenas unas horas después, las alertas han sido levantadas, dejando tan solo en Rusia inundaciones provocadas por las olas de hasta 4 metros, una cifra mucho menor de lo temido y cuyos estragos han afectado a instalaciones portuarias en las Islas Kuriles. En lo que sí hay un acuerdo general es que los sistemas de alerta por todo el mundo han funcionado como nunca seguramente lo habían hecho con anterioridad. Pero ¿por qué este movimiento y de tanta intensidad? Pues porque el terremoto ha tenido lugar en la zona de subducción bajo la península de Kamchatka, donde la placa del Pacífico se desplaza hacia el oeste-noroeste a unos 75 milímetros cada año. Dada la magnitud y la ubicación del sismo, y a partir de observaciones sismológicas preliminares, es probable que haya implicado un deslizamiento de más de 10 metros en un área de aproximadamente 150 por 400 kilómetros. Los científicos insisten en que será necesario realizar un análisis más profundo durante las próximas horas para confirmarlo. Enrique, gracias. Y mientras tanto, en Colombia continúa la alerta de las autoridades por la llegada de los coletazos de ese tsunami. Ya las autoridades colombianas redujeron el nivel de alerta a advertencia. Sin embargo, la Fuerza Naval del Pacífico insiste en la prevención. Nicolás Rojas. Poco después de las 3 de la mañana, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo alertó en todo el Pacífico colombiano el riesgo de tsunami. Se ordenó la evacuación preventiva de lugares próximos al mar de 14 municipios en varios departamentos como el Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las autoridades hablaron en su momento sobre el nivel de las olas. Contraalmirante Camilo Gutiérrez, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico. Creemos que la ola que va a llegar aquí va a ser de máximo 1 metro, precisamente por la distancia donde fue el terremoto. En estos lugares se tomaron medidas preventivas como prohibir el ingreso al mar de bañistas, evacuar las zonas bajo mar y prohibir la navegación marítima, así señaló el contraalmirante. Evitar bañarse, que no salgan a bucear, que no salgan a ver las ballenas, que estamos en temporada de ballenas, entonces evitar hacer esto. Ya le informamos a los puertos y a toda la población del litoral que está en los palafitos, precisamente para evitar que se metan al mar, mientras que termina de pasar esta oleada. En medio de una reunión en el puesto de mando unificado, donde participaron distintos organismos, se está monitoreando constantemente el mar en varios municipios como Malpelo, Jurado, Vallasolano, Noquí, Bajo Baudó, Gorgona, Mosquera, Salaona, Tumaco, Huanchaco, Timbiquí, Guapi, Buenaventura y Bahía Málaga. Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. Es inminente que desde el 1 de septiembre de este año hasta el 1 de abril del año entrante se tendrá que prorrogar el contrato con Thomas Gregan Sons para que no haya crisis por la expedición de pasaportes para los colombianos. Todavía no se publica el convenio, no se saben cuáles son los términos de referencia del acuerdo con Portugal, pero el jefe de despacho, Alfredo Saade, dice que el pasaporte colombiano no va a costar más de lo que hoy está costando y que va a ser tasado en pesos y no en euros. Caterina Ávila.
Ricardo, son 7 meses de prórroga, lo que el gobierno llama un tiempo de transición para aplicar el nuevo modelo de pasaportes en una alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, que le entregará la tecnología a la imprenta para hacerse cargo. El documento va a tener cambios físicos, según dijo Sade, mariposas, que harán parte del diseño y unas mejoras en seguridad, pero se mantienen los precios y los tiempos de entrega. Miren, se logró lo que se estaba buscando. El pasaporte se sigue pagando en pesos. En Colombia no se negocia en euros, la economía colombiana no está ni dolarizada y mucho menos se negocia en euros. Usted sigue pagando su pasaporte en pesos normal, el pasaporte no va a costar más de lo que costaba, sino con el aumento normal el año entrante, y el pasaporte lo paga la persona que es la dueña de su tarjeta de viaje. La entrega seguirá siendo en Colombia normalmente como se hacía anteriormente, y tengan la plena seguridad que no va a haber ninguna dificultad con los pasaportes en Colombia. Eso es lo que interesa. El colombiano tendrá su pasaporte inmediatamente. El pasaporte ordinario, recordemos, tiene actualmente un precio de 186.000 pesos y tarda alrededor de una semana la expedición desde el momento en el que se agenda la primera cita. Sade también le respondió indirectamente a la canciller Laura Sarabia, quien aseguró que esa decisión es la misma que ella dejó planteada antes de renunciar. Ya la Procuraduría me está respirando en la nuca porque los enemigos del proceso, los que no querían que esto se hiciera, que salen hoy día a cobrar bendiciones con camándulas ajenas, que nunca hicieron nada, que querían era continuar con quienes venían hasta el final del gobierno, quiero decirle que todo está listo para que la transición El jefe de despacho dice que la decisión ya fue notificada a Thomas Greg Anson. Sin embargo, fuentes cercanas a la compañía aseguran que aunque aceptarían esta prórroga, no les han notificado formalmente la decisión. Divisas, bolsas y mercados en Meridiano Blue. 1:37 les contábamos sobre el proyecto de presupuesto que fue radicado por el gobierno nacional en las últimas horas en el Congreso, y el texto tiene una serie de elementos importantes que confluyen hacia un punto, y es que el gobierno nacional busca superpoderes para manejar el presupuesto del año entrante en 2026, de cierto modo anticipando que es posible que de nuevo el presupuesto sea negado por el Congreso de la República. Marcela. Ricardo, empecemos con un trino que acaba de poner el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. Una de las frases dice: si el gobierno no aprueba la ley de financiamiento que ya beneficiaría al próximo, el recorte de gasto debe ir contra las transferencias al gran capital. El riesgo para el gobierno no es tanto que le hundan el presupuesto, porque lo puede sacar por decreto. Eso ya pasó de hecho este año. El riesgo para el gobierno es que el Congreso no le apruebe la tributaria de 26,3 billones de pesos y los artículos que el equipo del gobierno nacional incluyó en esta ley de presupuesto, que puede salir por decreto, apuntan a que el gobierno se está preparando para esa posibilidad y tendría las herramientas para tener, digamos, más libertad a la hora de hacer recortes. El más importante de los artículos que les voy a mencionar es el 86. Dice literalmente que el gobierno puede posponer el cumplimiento de leyes si no hay recursos dentro de los techos de gasto, es decir, si no hay plata en el presupuesto. Se salvan de esto las transferencias ordenadas directamente por la Constitución y las transferencias a las regiones, pero piense en todas las leyes que tienen que ver con proyectos de infraestructura, con proyectos de vivienda, entre muchas otras, que se podrían, dice la ley, aplazarse para los próximos años. También dice que en caso de que no exista disponibilidad de recursos o espacio fiscal suficiente para incorporar esas asignaciones, el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, abro comillas, podrá diferir su inclusión. También le abre la posibilidad al Ministerio de Hacienda para tener herramientas y desplegar programas e instrumentos de priorización y racionalización de los gastos en caso de que los ingresos del gobierno el próximo año no alcancen a cubrir todas las necesidades. Acuérdese que el gobierno puede sacar por decreto este presupuesto, pero no puede sacar por decreto la reforma tributaria, Ricardo. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026. Hablando de economía, noticia urgente desde la Casa Blanca: el presidente Donald Trump acaba de firmar una orden ejecutiva que implementa un arancel adicional del 40% a todos los productos
que lleguen al mercado estadounidense desde Brasil, lo cual lleva a que los aranceles en totalidad de los productos brasileños que quieren ingresar al territorio norteamericano llegue al 50%. Es decir, Donald Trump materializó la advertencia que había hecho a Brasil luego de conocerse la sentencia en contra del expresidente Jair Bolsonaro. En Colombia hablamos con los candidatos sobre la propuesta de una nueva reforma tributaria. María Camila Roa nos cuenta. Candidatos de diferentes orillas hablan de sus propuestas para enfrentar el déficit fiscal. Vicky Dávila. El déficit y la deuda se tienen que atender haciendo un recorte del gasto, con sentido común, en consenso con el Congreso y lo que se pueda por decreto. David Luna. Hay que congelar el presupuesto durante los próximos 4 años. Segundo, debemos recuperar el grado de inversión. Sin eso, el crédito se encarece. La precandidata del Pacto Histórico, Susana Muhammad. Una regla fiscal para la vida que excluya de la regla fiscal los gastos y las inversiones que tienen que ver con adaptación y mitigación climática y que se pueden financiar a través de bonos verdes, lo que podría liberar 30 billones de pesos. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. A partir del 7 de agosto tendré que proponerle al país un gran recorte al gasto público para acabar con la corrupción, el despilfarro, el derroche, una cantidad de entidades innecesarias. Gustavo Bolívar. Atacaríamos 4 frentes principales. El primero, la evasión y el contrabando. Por esta vía se escurren más de 100 billones de pesos a los colombianos. Si pudiéramos disminuirlo a la mitad, tendríamos 50 billones para disminuir ese déficit fiscal. Coinciden todos en que hay que hacer un recorte sustancial al gasto público. Camila, gracias. Y hablando de gasto público y recortes, hay una denuncia que está haciendo la representante a la Cámara, Catherine Jubinado. Dice que por un error en las fórmulas que utiliza el Ministerio de Educación para calcular los recursos, ya no tendríamos 190.000 nuevos cupos en instituciones educativas, sino apenas 125.000. Mateo Piñeros. El gobierno ha dicho en diferentes ocasiones que ha ampliado en 190.000 los cupos nuevos en las universidades públicas del país. Sin embargo, la representante Catherine Jubinado denunció este miércoles que el Ministerio de Educación estaría contando más de una vez las matrículas de primer ingreso. Están computando varias veces una misma matrícula de primer ingreso. La cuentan en 2023, luego la vuelven y la cuentan en 2024 y luego hacen una suma de lo que supuestamente se creó en todos los semestres y esto les da una cifra, a nuestro juicio, que podría estar inflada. Nosotros hicimos el ejercicio utilizando una fórmula, esto con obviamente asesoría de los expertos, y nos daría que si estuviéramos hablando de matrículas de primer ingreso, no serían 190.000, sino 125.000. Jubinado también señaló que el gobierno se comprometió a realizar 102 proyectos de infraestructura educativa durante los 4 años, pero la mayoría de ellos, según la representante, tienen un 0% de avance y por eso estas nuevas instituciones aún no están habilitadas para abrir cupos nuevos.